Y bueno, ya le decía que se encuentra en el sistema el querido y respetado Epigmenio Ibarra. Un Epigmenio Ibarra que el viernes nuevamente recibió la solidaridad y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando yo le planteaba al presidente que Sin Censura rechazábamos eso a lo que le ha dado vuelo Carmen Aristegui, estas investigaciones de Signal Lab, del ITESO, con Rosana Reguillo y sus achichincles, que señalan a Epigmenio, que señalan a Sin Censura con Vicente Serrano, a mí directamente, de ser líderes de estas redes, estos grupos, para defender al presidente y golpear a los críticos. No creen en Signal Lab del ITESO, que hay gente como usted que nos ve y nos escucha, que llega orgánicamente, o sea, naturalmente a los espacios. Creo que el León piensa que todos son de su condición, pero bueno, hablaremos de eso con el propio Epigmenio Ibarra. Querido Epigmenio, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Buenas tardes, a tus órdenes. Pues, mi querido Epigmenio, primero, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente de ti y de estos esfuerzos? Porque se acabó el tiempo, básicamente, dice el presidente. No hay forma de seguir mintiendo, de seguir simulando. O estás por la ética, por el pueblo, o estás como mercenario por los intereses inconfesables de la mafia del poder. Palabras más, palabras menos del viernes en la mañanera en la que tuve la oportunidad de hacerle estos planteamientos al presidente. Pues sí, yo creo que es el momento, y es saludable, así es la democracia, de romper lanzas y acabar con la simulación. Porque ¿qué pasaba antes? Si al presidente un periodista opositor lo denunciaba, el presidente lo ignoraba, era incapaz de hacer ningún tipo de señalamiento público. Pero en privado ordenaba que tomaran el teléfono, le hablaran a la estación donde transmitía el periodista, los amenazaran, les sugirieran amablemente o simplemente les ordenaran sacarlo del aire o quitarlo o despedirlo. Eso era simulación, esta cosa políticamente correcta, ¿no? En la democracia, cuando un periodista calumnia, y eso sucede en Londres, y sucede en Francia, y sucede en Italia, sale el primer ministro en el Parlamento y lo señala, y se confronta. No a un opositor, a un calumniador, porque es obligación del presidente ejercer su derecho de réplica. Y es un deber, es un derecho y es una obligación, pero es obligación, porque en estos tiempos de confrontación, donde la derecha ha mantenido el control de los medios y tiene estos santones de la información a los que consolidó a lo largo de muchos años con mucho dinero, con muchos privilegios, otorgándoles espacios privilegiados, llevándoselos en el avión a todas partes, volviéndolos dueños del oído presidencial. Estos personajes que tienen muchos millones de seguidores, muchos millones, y sumados más, tienen influencia y tienen peso, y no se puede permitir, no se debe permitir que mientan impunemente, que socaven un proceso democrático para intentar volver por sus fueros. Entonces a mí me parece bien que soplen vientos recios, que el debate se encrespe, y me parece mucho mejor que digan todos somos como Loret, porque entonces ya sabemos a qué atenernos. No es que todos son Loret, todos son como él. Son conservadores,
están contra el cambio, están contra la transformación. Y lo están sin cuartel, no hay medias tintas ya. Pues tú estás de un lado o del otro. Yo no creo en la imparcialidad periodística, me parece una impostura. Creo que el periodista debe asumir una posición en los momentos críticos de la historia, y este es un momento crítico de la historia, un momento estelar, suele decir el presidente citando a Stefan Zweig, y yo coincido con eso. Es un momento estelar en la historia, no del pueblo de México, de la humanidad, porque aquí se está produciendo un cambio extraordinario después de tener uno de los regímenes más corruptos, más perversos, más longevos y autoritarios de la historia moderna. El pueblo de México fue capaz, con unas elecciones pacíficas, limpias y auténticas, de desplazar a ese régimen del poder sin romper siquiera un vidrio. Y está emprendiendo reformas muy profundas, de las que se habla muy poco, pero que van a cambiar la faz de este país. Y evidentemente hay gente que se ha opuesto tenazmente a esta transformación. Y hay periodistas entre comillas, porque son personajes impresentables, que están, a falta de una oposición, convirtiéndose en el liderazgo visible de esta oposición y actuando con una rabia y una insidia verdaderamente notables, ¿no? Entonces, qué bueno que las cosas se pongan sobre la mesa y cada quien asuma su posición, mi querido. Querido Epigmenio, hace un rato decía que no es Loret, que cuando se dice todos somos Loret no es el personaje, y por eso también yo soy de los que digo que bueno que el presidente exhibe, porque no exhibe a Loret, exhibe a los intereses que sostienen a Loret, las cosas que defiende Loret. En este sentido, todos somos Loret es un esfuerzo por seguirle ocultando a la gente quiénes son las manos que les dan de tragar, como una de mis frases de batalla, como lo digo siempre aquí en Sin Censura. ¿O no, Epigmenio? Mira, hay incluso varios de ellos. Yo, desgraciadamente, y le ofrezco a quienes me siguen en Twitter una disculpa, ya no puedo interactuar porque mi cuenta de Twitter está saturada de mensajes de odio, de insultos, de injurias, de advertencias, de amenazas, y se me resulta muy difícil interactuar con quienes mandan mensajes como queriendo establecer el diálogo. Pero ahí he estado viendo varias de estos que dicen que son como Loret, que dicen, no es Loret no importa, porque se quieren zafar de este personaje tan impresentable. Y confiesan, a confesión de parte, relevo de pruebas, no es Loret, es que no queremos a López Obrador, es que no queremos la transformación, es que estamos por otros intereses. Entonces ese es el asunto. Aquí hay una confrontación ideológica sobre el país que queremos los mexicanos. Y esta confrontación se está dando entre una mayoría que votó en el 2018, que sustenta la popularidad, los índices de popularidad históricos del presidente, y una minoría que tiene enorme poder económico, que tiene el poder mediático y que tiene, además, la raigambre que un régimen de tantos años genera en todos los aspectos de la vida pública. El viejo régimen sigue vivo y está ahí en todos lados. Y esto que acabamos de ver es una expresión clave de cómo opera ese viejo régimen.
El calumniador golpea, los líderes de opinión acuerpan, las redes difunden, los partidos se suman, y ahí los tenemos. Todos son como Loret, es decir, todos son conservadores, todos han trabajado con el viejo régimen, todos están en contra de la transformación, tienen mucho dinero, tienen a casi todos los medios. Y su forma de combatir a la transformación, de impedir que se produzca, es la calumnia, como lo ha sido siempre. Fue la calumnia, fue la campaña Un Peligro para México en el 2006, fue antes en el desafuero, fue muchas veces la sangre, plata o plomo. La plata es calumnia, con plata pagan la calumnia, con plata pagan a los medios para desprestigiar. Y a mí me parece absurdo que digan, yo no sabía, fíjate, que Carmen nos había mencionado a ti y a mí como creadores o instigadores de este aparato de Boots. Déjame aclarar, Epigmenio. Aparecemos en algo que publica Aristegui Noticias con base en un estudio del Signal Lab del ITESO, pero sí lo publica Aristegui. Pues que lo publique me parece. Mira, yo quiero a Carmen Aristegui, la he respetado, y con todo respeto también hago comentarios. El otro día le dije que bajo ha caído, ¿por qué? Porque era citar a Loret, es caer muy bajo. A Loret no se le cita. Y si se le cita, se dice la fuente, de una fuente dudosa, parcial. Eso tienes que decir, tienes que dar contexto. Dentro de los ataques sistemáticos que este hombre lanza, ha lanzado un nuevo ataque ahora diciendo que tal y tal, pero no tenemos evidencia, porque esa es la realidad, no hay evidencia de que haya detrás de esto corrupción, conflicto de interés. Todos son presunciones, conjeturas, y una periodista como Carmen tenía esa obligación. Como una entidad académica, por una persona a la que yo respeto, Rosana Reguillo, aunque no la conozco, la he visto en Twitter. Y si ella sabe de Twitter, debiera saber perfectamente cómo opera mi cuenta, cómo lo opero yo. Y que no se trata de andar formando aparatos de bots. No tengo ningún interés. Es cierto, tenemos seguidores. Y es cierto, hay gente que se encrespa y que se enoja y que se le va encima. Pero porque hay una confrontación político-ideológica en este país que es sana, que es necesaria. Porque si no, querría decir que seguimos en lo mismo. Es que estos personajes, y ahí incluyo a Carmen, de repente hablan como si México hubiera sido Suiza, que ya se le olvidó que la corrieron. A mí no. Nosotros nos manifestamos a favor de ella, porque nos parecía una cosa terrible que la reprimieran, que la censuraran. Nos parecía valioso su trabajo. Me parece absurdo que conociéndonos de tantísimos años, ella diga que sostenga o difunda una investigación que no tiene sustento, en la que se nos acusa a ti y a mí de manipular aparatos de bots. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cómo se hace eso? Yo no tengo idea. Yo lo que sí sé es que detrás de los bots del PAN, de la derecha conservadora, de la gente que sigue Loret, no hay una serie de muchachitos léperos que tienen por consigna joder al que se expresa a favor de López Obrador. No, es una cosa mucho más compleja.
Hay un grupo de semiólogos, de psicólogos, de comunicadores y de estrategas que han definido un rumbo, y ese rumbo es muy claro. Hay que calumniar, desprestigiar, socavar al proyecto de transformación y a todos los que ellos consideran que son voces importantes o que permiten golpear a López Obrador. ¿Cómo diseñan esto? Con un perfil muy parecido al que seguían los nazis para combatir a los judíos. Lo primero que hace es un arsenal de injurias, de vulgaridades, de una violencia verbal extrema. El presidente sin cacas, yo soy el huevos, todos somos lamezuelas, corruptos, ratas, cualquier cantidad de cosas. Pero de una manera tan procaz. Yo soy extranjero, cerdo, viejo, senil, imbécil, maricón, naco. Todos los adjetivos que pegan en esa clase media radical, extremista, no radical. Todos esos adjetivos que deshumanizan al adversario y en tanto lo deshumanizan, facilitan su aniquilamiento. Cuando te vuelven menos que cosa, es muy fácil que te aniquilen. Así hacían los nazis, incluso con los verdugos voluntarios, con estos de los Einsatzgruppen, de los grupos de asalto que eran los encargados de ejecutar directamente a los judíos. Había toda una campaña para decir no son humanos. Eso está pasando, eso están haciendo. Entren, por favor, yo se lo suplico, a las menciones, por ejemplo, de mi cuenta. Loretta hace unos meses sacó una nota falsa en todos sentidos, diciendo que a mí me habían otorgado un crédito, no me lo otorgaron a mí. Se lo otorgaron a la empresa que fundé y dirijo, pero en la que somos varios socios. A una empresa que lleva 30 años y que es una de las empresas de producción independiente en lengua española más importante del mundo, que tiene instalaciones, estudios e inversiones desde hace 29 años. Y fue un crédito entre los 5,000 créditos que ese mismo año a empresas exportadoras entregó Bancomext. Yo, en Argos, en esta empresa, todo lo que hacemos es para el extranjero desde hace años por una muy simple y sencilla razón. Porque no nos dan pantalla en México. Entonces, rata. ¿Le prestaron 150 millones de pesos? No. Lo prestaron a una empresa acreditada, exportadora, importante en el mundo de la producción de contenido. 2. Dice, esa empresa produce narconovelas. Nosotros hacemos muchas cosas. Somos afortunadamente y hemos sido muy exitosos y transformadores de la televisión en español en el mundo, reconocidos por eso. Es otra forma de desprestigiarte. 3, le hicieron un fideicomiso a su amigo. Doble mentira. Ni soy su amigo, ni me hicieron un fideicomiso. Los fideicomisos son instrumentos que el mismo banco crea para asegurar el pago. Uno decomisa en una cuenta y el banco toma. Entonces, es un préstamo, no es una dádiva. Es un préstamo comercial. Es un préstamo entre 5,000 préstamos a empresas similares que son exportadoras. Y por último, dice
Se lo dieron en tiempos de pandemia. Madres, miente de nuevo. El contrato se firmó un año antes de la pandemia. Pero todo eso sirve para que tú entres a mi timeline y entonces los 150. Y luego viene la otra monserga, que me condonaron impuestos. No nos condonan impuestos, nos condonan multas y recargos, como a cualquier contribuyente y en el ejercicio de la ley. Y lo que cualquier contribuyente tiene. Pagamos todos nuestros impuestos, a veces pagamos de más, a veces nos atrasamos, entonces viene un proceso, nos multan y entonces ofrecemos pagar, a veces nos demandan porque fuimos durante 12 años víctimas de un hostigamiento fiscal tenaz. Digo todo esto porque cuando entren a mi timeline y me hacen este favor, van a ver que salen estas cosas. Y no es a mí, como no es a José Ramón, es a López Obrador del proyecto de transformación al que quieren golpear. No es ni siquiera a ti, mi querido Vicente. Es al proyecto de transformador. Quieren descalificar todo. Quieren decir, si ellos se expresan 1 millón en Twitter, todos son puros, virginales, auténticos y tal. Si nosotros hablamos, somos burros. Cuando hablamos contra Peña y logramos una movilización similar, nos acusaron. Y el mismo Loret salió diciendo que todo era una maniobra y que Twitter no importaba. Y ahora cantan emocionados de que le han dado un giro al país. Que vayan al Zócalo, hombre. Y sobre todo que vayan a votar. Que tengan un proyecto político. Que lo presenten al país. Y que las y los ciudadanos mexicanos digan, pues sí, estos cuates tienen razón. De eso no son capaces. Es a madrazo limpio, a calumnia, al insulto, al manejo mediático. A eso se reduce todo esto. Por lo que acabas de exponer, Epigmenio, es que, y le voy a pedir al equipo de producción a ver si me rescata este planteamiento que le hago al presidente sobre lo que publica Carmen Aristegui, es que me llamó la atención y me sorprende que no estabas enterado y que poco, o sea, se fue como metiendo como la humedad esto que publicó Aristegui con lo que le dio Signalab. Dice Signalab, en este contexto de violencias físicas, digitales, estructurales y simbólicas, Signalab está desarrollando un modelo que permita generar un indicador de riesgo y vulnerabilidad para periodistas en México. En este momento trabajamos una versión beta de IRIS, indicador de riesgo Signalab, que permite evaluar a través de diversas operaciones la gravedad del acoso, humillación y desacreditación que padecen las y los periodistas en redes. Pero fíjate después lo que dice en esto que publica Carmen Aristegui, que fue lo que me llama la atención. Dicen que después de que publicaron la investigación, el reportaje de los chocolates Rocío, Signalab descargó el lunes 29 de noviembre 49,197 tweets totales, incluyendo retweets y citas mencionando a Aristegui, los cuales interactuaron con 18,642 cuentas. La confrontación entre posturas de defensa y ataque a la periodista es lo que prevalecen en las visualizaciones. Al examinar las interacciones entre cuentas, relaciones de usuario a usuario, se forma una red donde son claramente reconocibles dos grandes comunidades de nodos, desde las cuales se concentraron y amplificaron los mensajes de ataque y descrédito a Carmen Aristegui. En estas comunidades, que también impulsaron mensajes en defensa del presidente, destacan por la cantidad de interacciones recibidas o provocadas cuentas de figuras emblemáticas de la llamada 4T como Epigmenio Ibarra y comentaristas de YouTube como Vicente Serrano, Nacho Rodríguez, Jorge Armando Rocha o Quesadilla de Verdades. Algunas de estas cuentas participan en un ecosistema de influencia
sobre la opinión pública más amplio que Twitter. Como hemos analizado previamente desde Signalab, ciertas figuras como las aquí mencionadas, que se posicionan como comentaristas en YouTube y otras plataformas, abonan a lo que hemos denominado concatenación de voces que afirman, expanden y revigorizan los discursos de defensa al presidente y ataque a cualquier voz crítica o incómoda para su proyecto de gobierno, mientras intentan posicionarse como medios independientes y referentes válidos de la verdad ante la crisis de credibilidad de los medios tradicionales en México. Y luego señalan en este largo reportaje que publica Aristegui, que después de la investigación de la casa de Houston, de el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen, aunque la mayoría de las publicaciones tienen un impacto reducido, del total de tweets únicos, 28,000 tienen menos de un like, otros mensajes de ataque a la periodista entre usuarios con alto número de seguidores y con perfiles afines a la actual administración detonaron su alcance mediante numerosos retweets. Es el caso de la cuenta del productor Epigmenio Ibarra, cuya publicación con casi 2,500 retweets señala qué bajo ha caído Aristegui, y la del conductor del canal de YouTube Sin Censura Vicente Serrano, cuyo mensaje con más de 1,600 retweets señala que lo de Aristegui es triste. Nada más te lo quería plantear por el contexto que tú estás señalando, y sé que eres uno de los blancos tristemente preferidos por estos de la derecha que te dicen literalmente hasta de qué te vas a morir. Pero las cosas como son, Epigmenio. Yo le diría a Sigma Lab que si es una entidad seria, en ese nivel de riesgo, en esa medición del riesgo de los periodistas, pues me incluya, ¿no? Que me incluya. Porque Loret publica un artículo en mi contra y me menciona cada tercer día, o López Dóriga, o Felipe Calderón. Y se dejan venir en mi contra miles. No soy la celebridad que es Carmen Aristegui, pero se me dejan venir con unas cosas muy duras. Y ya me han provocado agresiones en la calle. El otro día me decía alguien, es que no sé, en un programa de radio, es que corre peligro la gente. Pero dije, pues yo estoy muerto, si a esas vamos, yo ya estoy muerto. Si yo me tomo en serio todo lo que la gente dice en Twitter de mí, instigada por los comentarios de Loret y de López Dóriga, por lo que publican en la prensa, por lo que dice el propio Calderón, que tienen millones de usuarios, y además publican en medios, y además lo sacan en la radio y lo dicen en la prensa. Si todo eso y todas las reacciones de bots, de fanáticos, crean un ambiente de inseguridad, yo estoy muerto. La violencia verbal en mi contra es extrema. Yo no me quejo, no me estoy victimizando, nomás le estoy diciendo a estos cuates que si están midiendo el rango de riesgo de las personas, que sean parejos, porque eso también es para este lado, y que sean más parejos todavía, porque nosotros, tú y yo, podemos tener influencia en Twitter y en YouTube. Ellos tienen influencia en todos lados, porque tienen millones de seguidores. Dijo, Loret puede decir algo en mi contra y tiene 7 millones de seguidores. Y su video sobre el préstamo concedido aquí tuvo 2 millones. Yo subí una respuesta. 200,000 personas vieron el video. Entonces hay una cosa muy extraña, y esta gente del eso, y yo voy a buscarlos para decirles que no están haciendo su trabajo correctamente, que midan el riesgo que desata también los medios convencionales sobre personajes como tú y yo, que midan el riesgo y el poder que un calumnia en el Universal puede tener sobre la vida y la reputación de una persona.
que midan el riesgo que implica que un periodista conocido con tantos millones de seguidores suelte una calumnia y que lo retomen personajes como Felipe Calderón y lo multipliquen y Lozano les sume y se vayan sumando otros y otros y otros hasta crear un clima de linchamiento sobre personas que nos movemos en la calle sin los cuerpos de seguridad que ellos se mueven. A mi columna de la semana pasada, yo no soy víctima, yo estoy en una posición muy cómoda. Yo no soy uno de esos muchos reporteros pobres que andan todavía jugándose la vida a cada paso. Yo no tengo esa valentía, ese coraje que ellos tienen y a ellos les rindo homenaje. Y no me atrevo a equipararme con ellos como víctima. Indigno me parece que Loret y que todos ellos hablen de peligro, por Dios. Si no pisan las calles, si no andan solos, yo sí ando solo caminando. ¿Y qué más da? Uno es lo que es y sus convicciones. Entonces, es muy disparejo todo esto, muy disparejo. Yo, yo debo de decir que no ando solo, querido Epigmenio, pero no quiero tampoco sonar como víctima, pero sí hay que empezar a responsabilizar. Mira lo que voy a decir. Hay que empezar a responsabilizar a Carmen Aristegui por lo que se publica y por lo que nos pueda pasar. Hay que responsabilizar a Signal Lab del ITESO por la irresponsabilidad de publicar estas cosas que te han generado en el mundo digital una gran violencia. A mí también. Pero insisto, yo estoy como Epigmenio, no somos víctimas, pero tampoco somos pendejos para quedarnos callados ante estos embates. No sé si tengas tiempo, Epigmenio, pero quiero, si me permites, que veas y escuches cómo le plantea al presidente el viernes este caso y al menos una parte de lo que dice, si puedes, si tienes tiempo, Epigmenio. Sí, y te vi en la mañanera. Ah, muy bien. Pues ahora con el contexto que te acabo de dar, es por eso que hice este planteamiento al presidente. Y de ahí es que el presidente se va hasta exhibir a Loret de Mola y sus 35 millones de pesos en el 2021. Por favor, déjenme plantearle, recordarle a Epigmenio esto que ahora tiene un contexto diferente con todo esto que estamos platicando. Presidente, y le ofrezco una disculpa a los compañeros, nada más esperaba este momento para presentarme nuevamente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa y hoy le vengo a plantear nuevamente, pedir que se aclare si ustedes pagan redes de bots o de trolls, si Jesús Ramírez Cuevas, vocero de presidencia, si usted tienen estos grupos de control para mover las audiencias en redes sociales, y se lo comento porque tristemente, y vengo a sostener lo que he dicho en mi humilde espacio de Sin Censura, que es triste el caso de Carmen Aristegui, después de las investigaciones de la chocolatería de Rocío, de la casa de Houston, que le hace juego a Carlos Loret de Mola. Ahora vuelven a publicar de Signal Lab del ITESO un estudio, una disque investigación, y me alude personalmente, me señala personalmente como líder de estos grupos que lo defienden a usted y que golpean, atacan, violentan a sus críticos. Yo vengo aquí a decir que no es cierto, que es falso y que no se vale que en este debate se calumnie de esta manera, sobre todo desde trincheras que hemos respetado y admirado tanto. Y por eso le pediría, por favor, que aquí se aclare nuevamente, porque hablan, perdón que lo mencione, de Epigmenio Ibarra,
que señaló que qué bajo había caído Aristegui en esta investigación, el conductor del canal de YouTube Sin Censura, Vicente Serrano, con miles de retweets, porque dije que lo de Aristegui es triste, lo sostengo, por los errores editoriales que yo pienso, que yo opino, en la libertad de expresión así lo he señalado, pero se nos menciona como parte de estos grupos que, insisto, generamos una concatenación, válgame Dios, para apoyarlo a usted y para atacar a los críticos. Y creo que esto es importante, y obviamente lo hice con toda la intención, porque son estas investigaciones extrañas que realizan desde Signal Lab y del ITESO, y por favor me gustaría que lo aclararan, porque los que nos señalan no muestran documentos de que hay algún pago ni publicidad oficial. Yo aquí he dicho siempre no a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de políticos. Así que, presidente, por favor, Jesús, y disculpe que lo haya traído, sé que usted ha dicho que la prensa se regula con la prensa, pero aquí la prensa está levantando falsos. Pues es que presidente, es un buen tema. La verdad que yo lo que quiero hacer, por tener la oportunidad de verte, nosotros no tenemos una relación de tiempo atrás, pero sé quién eres y te reconozco por lo que haces. Y desde luego que ni tú recibes dinero, ni nosotros repartimos, como se dice coloquialmente, chayote. Nosotros no maiceamos a nadie, no ahora, de siempre. Lo consideramos algo indigno. Y en tu caso, como para que tampoco te vayas a sentir mucho, están miles que nos defienden sin pedir nada a cambio, porque son parte del proceso de transformación. Por eso hablo yo de un nosotros. Son millones de mexicanos los que quieren un cambio, una transformación, que están hartos de la corrupción que imperaba, donde unos cuantos se sentían los dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar. Y esos son los que están molestos, están enojados. Y desde luego que así como tú, está el caso de Epigmenio Ibarra, que lo reconocemos como un gran periodista y que estamos en estos tiempos en momentos de definición que son muy buenos, porque antes se podía engañar, se podía simular de que se hacía periodismo independiente, objetivo, decía, no partidista. Y así se la llevaban. Y ahora ya Parte de lo que nos dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Epigmenio, y pues quería que lo escucharas porque también hace mención sobre ti, con nombre y apellido, y nada más agregar que esos millones a los que se refiere el presidente y nos incluye, pues somos los que decimos, no somos Loret. Exacto, y está bien. Me parece que es tiempo de definiciones. O sea, ellos han llevado la confrontación a este punto, en donde hay que deslindarse. Yo no soy Loret, tú no eres Loret. Miles de mexicanos, millones de mexicanos y mexicanas no son Loret. No somos como él. No somos como él. Qué orgullo no ser como él. Y me parece muy bien
porque hay mucha gente que critica al presidente. Me parece muy bien que López Obrador diga, esto me llegó, esto gana este señor. Hay mar de fondo en todo esto. Todavía falta la cuestión, ¿cómo se llama?, de bienes raíces, ¿eh? Hay mucho que sacar ahí, porque son muchos años de privilegios, muchos años de amistades muy oscuras. O sea, ser amigo de García Luna y trabajar con García Luna sí está cañón. Haber apoyado el fraude del 2006, elogiar a Peña, hacer infomerciales, todo eso está muy cañón. Entonces, ya va siendo hora de poner los puntos sobre las sillas. Bienvenida sea, decía Flores Magón, bienvenida sea la revolución, esa señal de vida, de vigor de un pueblo que está al borde del sepulcro. Bienvenida sea la transformación y bienvenida sea la confrontación que trae consigo. Porque es natural que así suceda. Porque hay un cambio profundo y hay gente que se opone a ese cambio. Que se opone abiertamente. Que se desnude, que se presente, que deje de simular. Que diga, yo no quiero, yo no acepto la voluntad mayoritaria del pueblo de México. Yo sigo pensando que los mexicanos no votaron por López Obrador, votaron porque estaban hartos, votamos porque fallaban, porque no teníamos un buen candidato. O sea, son incapaces de aceptar que el pueblo de México se pronunció consciente, limpia, claramente por López Obrador. No puede. Entonces, bueno, pues así estamos, mi querido Vicente. Claro que sí. Epigmenio, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales en @epigmenio_ibarra y que no se pierda las videocolumnas que publicas, que por cierto hay que decir, el tráfico se ha visto muy afectado por estos ataques. No estás solo, siempre te lo he dicho, en solidaridad, querido Epigmenio, aquí estamos siempre en Sin Censura para escucharte cuando te dé la agenda y cuando puedas. Te mando un abrazo. Un abrazote, te lo agradezco muchísimo, es muy importante para mí tener esta oportunidad. Un abrazo, gracias Epigmenio Ibarra, el gran Epigmenio Ibarra, todos los miércoles, si recuerdo bien, todos los miércoles, sube su videocolumna a las redes sociales para que lo sigan en @Epigmenio Ibarra y obviamente agradecidos en este espacio libre como el viento por las reflexiones y sus comentarios que deja aquí sobre la realidad, una realidad que pueden pintar como quieran en los medios corporativos, pero que afortunadamente tenemos las trincheras independientes para poner las cosas como son. En unos minutos nos vamos a enlazar con Epigmenio Ibarra, el periodista y productor Epigmenio Ibarra hablará con nosotros sin censura, pero antes saludo al maestro Luis Guillermo Hernández, miembro de la familia Sin Censura, periodista independiente, director de La Sexta W, académico universitario, quien anda también muy activo en redes sociales con este tema y la guerra desatada desde todas las trincheras periodísticas, literal, corporativas, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo pregunto si hay puro medio objetivo en nuestro país, nótese mi sarcasmo, porque eso es lo que insisten las vacas, en eso insisten las vacas sagradas, en la objetividad. ¿Con qué objetividad podrán salir a hablar, bien o mal, no lo sé, dependiendo de la cobertura, del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando públicamente se han decantado, han dicho, todos somos Loret? Te saludo con mucho gusto, Luis Guillermo Hernández. Mi querido Vicente, pones el dedo en la llaga que
supura pues ya demasiada pus en nuestro país, los medios de comunicación convertidos en un conglomerado que está completamente dedicado a una tarea única y específica, mi querido Vicente, destruir al presidente López Obrador, destruir la imagen pública del presidente López Obrador, derrocarlo si llegan a hacerlo, desaparecer cualquier vestigio de honorabilidad, de respetabilidad, de dignidad del presidente de la República. Estamos atestiguando, mi querido Vicente, como decían las colegas que me antecedieron en este espacio, estamos atestiguando la guerra mediática más brutal que hayamos podido conocer desde la Revolución Mexicana contra un gobernante en funciones. Los periódicos, las revistas, las estaciones de radio, los canales de televisión, los portales digitales y este nuevo ámbito de despachos de investigación periodística unidos, aliados, orquestados, organizados con el único fin de destituir al gobierno democráticamente electo de López Obrador, y haciéndolo como lo saben hacer los malos periodistas, mi querido Vicente, mintiendo, fingiendo, tergiversando, lanzando medias verdades y medias mentiras, especulando sobre los asuntos, especulando sobre la información y convirtiendo su trabajo en única y exclusivamente golpeteo en contra del presidente. ¿Qué tiempos, no? Sí, imagínate, ¿en qué tiempos estamos? Fíjate nada más lo que te voy a decir, Luis Guillermo. ¿En qué tiempo estamos que Ciro Gómez Leiva le abre los micrófonos a Elbester Gordillo, la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y suelta en el programa de Ciro: creí en el cambio propuesto por Andrés Manuel López Obrador, pero es lamentable que nunca supieron cómo hacerlo. En esta entrevista dice Elbester Gordillo que tanto la enseñanza está abandonada y que la salud se encuentra desarticulada y que no ve diferencias entre los sexenios anteriores y el actual. Tomémoslo de la mujer que ya estaba a un paso de la tumba, que se nos iba al hoyo, que la mandaron a arresto domiciliario porque pobrecita estaba muy mal, y que la vimos bailando muy quitada de la pena en su boda este fin de semana, Luis Guillermo. ¿Te acuerdas, mi querido Vicente, que hace no muchos días hablábamos sobre la campaña, la guerra, la madre de todas las guerras informativas en contra del gobierno del presidente López Obrador? Vamos a ir viendo resucitar a los muertos, vamos a ir viendo volver a andar a los inválidos, vamos a ver, volver a atestiguar a todas esas personas que durante muchos años vivieron del saqueo de nuestro país, vivieron de la corrupción de nuestro país, erigirse hoy en indignados ciudadanos en contra del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación. Vamos a ver a gente como Elbester Gordillo, a gente como Manlio Fabio Beltrones, a gente como Ricardo Anaya, como Santiago Krill, como Vicente Fox. Me faltan muchos nombres, me sobran apellidos de canallas, de truanes que mencionar, y los vamos a ver en un carrusel de medios, mi querido Vicente, con el único propósito de convencer a la gente de que el gobierno de la Cuarta Transformación no sirve, de que el gobierno del presidente López Obrador es un fracaso, y los vamos a ver intentando
por todos los medios, convencernos de que demos la espalda a la transformación. En esta desesperación que tienen los grupos opositores, se han aliado, se han juntado todos, absolutamente todos, y van en un solo frente contra el resto de nosotros, contra quienes estamos luchando porque este país no vuelva a caer en las garras de esos maleantes. Y lo que viene, mi querido Vicente, es una toma de postura de todos los medios de comunicación, de todos los espacios donde se difundan ideas en torno de ese objetivo. Compraron a todos, mi querido Vicente, no se salva nadie, no se salva nadie. Ya no, ni siquiera tenemos espacios que antes hubiéramos pensado, si no por lo menos plurales, por lo menos no tan parciales. Prácticamente, mi querido Vicente, estamos solos, los ciudadanos, el presidente y los poquitos medios alternativos que hemos logrado sobrevivir a esta guerra fratricida de las oposiciones en contra de quienes pensamos distinto. La buena noticia, mi querido Vicente, porque la hay, la buena noticia es que la gente de a pie, la gente de abajo, está completamente informada y está completamente convencida de que este cambio le benefició. Y con ellos, con ellas, vamos a construir este bloque que impida a toda esta manada de carroñeros recuperar el país. Es muy interesante, mi querido Vicente, lo que vamos a ir viviendo. Si en los últimos 3 años, mi querido Vicente, la narrativa fue: vamos a convertirnos en Venezuela, vamos a convertirnos en Cuba, vamos directo a la dictadura. Ahora la narrativa va a ser: este país se derrumbó, no hay nada que rescatar, necesitamos sacar a López Obrador y a la Cuarta Transformación para recuperar de las ruinas este país. Y es un interesante cambio de discurso, porque significa que la guerra continúa, mi querido Vicente. Así es. Te pido que cerremos con este tema. Le pido al querido Epigmenio Ibarra que me aguante ya en el sistema. Vamos a cerrar con este tema contigo, Luis Guillermo Hernández, sobre Tere Jiménez, este tema de la candidata panista a la gubernatura de Aguascalientes. De ahí se quiere sostener el PAN, de una candidata con una historia de corrupción, con una historia larga y retorcida. ¿Por qué no cerramos con eso? Rapidísimo, para no tener esperando a nuestro queridísimo Epigmenio Ibarra, invito a la gente, mi querido Vicente, a que se acerque a mi espacio a escuchar la denuncia pública sobre Teresa Jiménez, la virtual candidata del PAN al gobierno de Aguascalientes, que se compró la candidatura regalándole contratos nada más y nada menos que a los propios panistas, entre ellos a una tal Jovita Morín, que es integrante del Consejo Ejecutivo Nacional del PAN y cercana a Marco Cortés. Ya ven cómo se las gastan los panistas, mi querido Vicente, hacen tratos entre ellos y utilizan los recursos públicos para su propio beneficio. Más de 1,000 millones de pesos en contratos directo a los aliados panistas para garantizar que Teresita, así se le conoce, alcaldesa de Aguascalientes, pues ahora sea la candidata a la gubernatura y aspire no a gobernar al pueblo de Aguascalientes, sino a saquear las arcas públicas de aquella entidad. Ojalá puedan acercarse a este relato de la historia oscura de Lady Contratos, Teresa Jiménez, la candidata del PAN en Aguascalientes. Y con eso me despido, mi querido Vicente, mandándote un abrazo y por supuesto un abrazo también solidario y muy cariñoso a Epigmenio Ibarra. Antes de que te vayas, Luis Guillermo, ¿en dónde encuentra
la gente que nos está viendo y escuchando este relato, ¿en dónde te apoya? Porque hay que seguir apoyando los medios independientes y alternativos. Nuestra página, Vicente, en YouTube, Luis Guillermo Hernández Sexta W, también en Facebook, donde se transmite simultáneamente nuestro espacio, y en mis redes sociales, Luis Hernán Sexta W, en Twitter, en todas las demás alternativas. Ahí les esperamos esta noche a las 8 para seguir con este asunto de Lady Contratos, Teresita Jiménez, la amiga de Marco Cortés, que hace millonarios a los panistas para ser candidata a la gubernatura. Te mando un abrazo, Luis Guillermo Hernández, un abrazo apretado y pues a lo que sigue, porque no hay tiempo que perder. Muchas gracias, querido Luis Guillermo. Hasta pronto. Gracias. Y bueno, ya le decía. Mujeres que le entran siempre sin censura a la mesa de diálogo de los lunes. Ya llegó mi querida Lina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, nuestra corresponsal, junto a la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM con especialidad en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX. Querida Lina, ¿cómo estás? Muy buenos días todavía. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenos días, saludos a ti y a todo el auditorio, ya aquí lista como cada lunes junto con mi comadre Laura Ceballos, lista para arrancar en este debate. ¿Cómo estás? Saludo también con mucho gusto. Mi querido Vicente, comadrita Lina, a todos, muy feliz Día del Amor y la Amistad, muy feliz y contenta de estar en esta mesa de los lunes. Una disculpa que hace 8 días no pude, pero andábamos ahí con algunos asuntos personales. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos, mi querida Laura, siempre al pendiente. A ver, Alina, como periodista, como comunicadora, como miembro del gremio en México de los medios de comunicación, ¿a ti te ofende que el presidente, cómo te lo planteo, te ofende que haya exhibido lo que gana un periodista? Te lo pregunto porque creo que es también una oportunidad para determinar quién y cuánto gana. Yo no tendría ningún problema en que se empezaran a dar a conocer los datos, si todos le entramos, si todos sacamos nuestros números y todos nuestros papelitos, porque creo que la gente tendría derecho a definir, pues Vicente no, definitivamente no es Loret, Alina, me queda claro, no es Loret, o ¿cómo lo ves tú? Esto sí es para seguirle tapando o en aras de la privacidad, escondiendo estos detalles a la gente, o ¿cómo lo entiendes? Mira, Vicente, yo creo que definitivamente no todos somos Loret y el periodismo no se vuelve una mina de oro, porque en realidad esa lucha y esa militancia por la verdad no necesariamente está ligada a un beneficio económico, ¿no? Y eso lo hemos dejado claro en múltiples ocasiones. Lo he puesto sobre la mesa, las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado históricamente un periodismo crítico en este país, pues no se refleja en millones como el tema de Loret. Yo lo que he estado tratando de decir es que hay una línea muy, muy delgada, porque no es solo el salario de Loret de Mola, es como estas acciones desde Palacio Nacional están terminando por justificar varias de las narrativas que se han impuesto históricamente en contra de gobiernos que se asumen, que se dicen progresistas en el tema específico de libertad de expresión. Esta es una de las banderas favoritas de Estados Unidos, esta es una de las banderas favoritas de organizaciones de derechos humanos,
que no necesariamente reivindican los derechos humanos, sino que se convierten en agenda política. Yo creo que el tema de la libertad de expresión es algo que se tiene que garantizar plenamente y que se tiene que señalar, pero curiosamente cuando se ponen ejemplos de cómo se está dudando de la libertad de expresión por ejemplo, en Colombia, en Chile, en lugares aliados de Estados Unidos, pues difícilmente organizaciones de derechos humanos levantan la voz, difícilmente Miami sale a reaccionar, y aquí sí se hace, ¿no? Este mapa que veíamos hace unos días en The Economist, no es casualidad que empiecen estos ataques cuando en realidad es un medio que ha puesto en la portada a Juan Guaidó y ha dicho que es la batalla por la democracia, ¿no? The Battle for Democracy era una de sus grandes portadas durante el intento de golpe de Estado a Venezuela hace unos años. Es decir, es un tema bastante delicado. A mí lo que me preocupa es que no se entienda, ¿no? Este tipo de estrategias que si bien hoy el público mexicano ha decidido y ya ha tomado partido, ¿no? Ha dicho, yo voy a ver Sin Censura, yo no voy a ver Latinos, yo voy a ver medios independientes, yo voy a ver el trabajo de tal o cual periodista y no necesariamente el de Denise Dresser, Denise Merker, el de Ciro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que hoy el público mexicano, las audiencias mexicanas, en un nivel tal de politización también han hecho su elección, y este tipo de cosas a mí me preocupa mucho, que se le estén dando herramientas a esos organismos, a esas organizaciones, al Departamento de Estado de Estados Unidos, a todos estos actores políticos, geopolíticos, que en más de una ocasión agarran esta bandera y la hacen propia. Hoy generan espacios de discusión para decir el acoso a los periodistas, cuando en otros sexenios no lo estaban haciendo. Sin embargo, yo creo que hay que seguir levantando la voz, pues, ¿no? El tema de los asesinatos, y resulta que hoy es más importante Loret que los y las periodistas que han sido asesinadas, que hoy se vuelve un paladín de la democracia, la libertad de expresión, y eso sí es peligroso. Más que decir está bien o está mal, porque la gente quiere saberlo, porque la gente lo está exigiendo, no una transparencia, no solamente en la línea editorial, sino saber de dónde están proveniendo los recursos que nos dan de comer a los periodistas, ¿no? Que nos hacen, que nos permiten, ¿no? Seguir avanzando, y hemos puesto aquí están las cuentas para Portadas Sin Censura, ahí están los superchats, ahí está mi PayPal, ¿no? Ahí están los ingresos que podemos o no tener, y creo que eso a mí se me hace fascinante en términos personales. Y la otra es también, pues, seguir alzando la voz, ¿no? Por las injusticias, sobre todo por los asesinatos a periodistas, y que no hay que oscurecer, ¿no? Ese debate de justicia de nuestros y nuestras colegas por Loret de Mola, que es lo que se está llevando, digamos, se está poniendo sobre la palestra, y a mí sí me preocuparía que no se entienda estratégicamente desde Palacio Nacional que ya esta gente no necesita más herramientas, porque entonces ya como se están ahogándose, ¿no? Ahí entre su propia miseria, entre sus propias contradicciones. Hoy leía yo a varios en Twitter, ¿no? Diciendo que son errores de Loret de Mola. No son errores, ¿no? Son acciones políticas. Entonces, yo creo que no hay que darles más herramientas, porque, insisto, se están ahogando, y entonces nuevamente subirlos a la balsa y darles, ¿no? Empuje, y decirles, miren, vengan medios internacionales, vengan organismos de todo el mundo a decir que aquí hay una dictadura, que aquí no hay democracia, etcétera, etcétera. Y ahí yo sí lo considero totalmente un error de Palacio Nacional, que no se entienda todo esto que se está creando geopolíticamente a raíz de mostrar el salario. No tiene que ver realmente con nuestros ingresos, sino con las herramientas de las cuales se le está dotando a la derecha, esta vez a través de sus voceros, ¿no? Sus representantes como Loret de Mola, y ahí sí yo lo considero totalmente peligroso. Te entiendo, pero no comparto, fíjate, porque si no se exhibe quiénes están detrás quiénes están financiando estas campañas de golpeteo, entonces, ¿cómo? Pero está para el debate, y eso es muy interesante. Me llama mucho la atención cómo también, querida Laura, se agarraron en redes Sabina Berman y Margarita Zavala. Sabina Berman escribió una columna muy interesante en el periódico El Universal y dice:
Cuando el periódico Reforma publicó mi salario y el de otros comunicadores, qué curioso, solo de izquierda, la derecha lo usó para golpear. Cuando el presidente publica el salario de Loret, vamos a una dictadura. Y obviamente Margarita Zavala sale a criticar a Sabina Berman por esto que dice, diciendo que no es lo mismo que un periódico, la misma tontería que me han contestado a mí, que yo también dije, pues yo no vi a los Loret, a las Dresser, a todos estos solidarizándose cuando Milenio nos puso en riesgo, calumniando, difamando sobre las cantidades que presuntamente ganamos en Sin Censura, con Vicente Serrano, con nombre y apellido. Pero bueno, así la hipocresía. Obviamente eso también es mi opinión, Laura. Mira, Vicente, hay dos cosas. Primero, la verdad es que la señora Zavala tiene una memoria tan corta como su propia inteligencia. Se le olvida que esa forma de silenciar y de hacer que la gente no hablara, propias de una dictadura, las ejerció su marido. Ella se encargó de encarcelar a compañeros periodistas, de asesinar a activistas de derechos humanos, a periodistas. A ella se le olvida, su memoria le llega de 2018 para acá. Antes, completamente borrada, vive en una amnesia, una nebulosa rarísima. Y por otro lado, en cuestión de el tino de pues golpear, si Sabina Berman dice lo que dice, y no le falta razón, sin embargo, a mí me parece que habría que revisar, dime quién te paga y te diré lo que informas, lo acabo de poner ahorita en el chat. Y así como a ustedes les dicen que ustedes cobran del erario, a nosotros, como somos chiquitos, todavía nada más nos dicen que somos croqueteros en Sin Línea, pero se trata de lo mismo, se trata de querer hacer ver como que todos somos tan puercos. Bueno, no, los puercos son bastante decentes, tan asquerosos como ellos, que son capaces de vender la pluma al mejor postor. La dignidad la vendieron a la primera que les ofrecieron una monedita. Como dice nuestro compañero Akir El Hincho, se despiertan al sonido de las monedas para mover la cola. No es un gremio que tenga hoy por hoy la razón para arropar, para apoyar a otro. Y sí, lo que dice Sabina Berman es cierto. Antes se agruparon solamente para el ataque, pero hoy se agrupan. Mira, yo lo veo desde dos puntos de vista. Los que de este space que fue verdaderamente la parte más excitante de su sábado por la noche, unos que se reunieron 30,000, otros 60,000, y unos dicen, todos somos Loret. Hay unos que sí son Loret porque han ganado esas cantidades de dinero por hacer lo que hace Loret. Y como van por tandas, son como las vedettes, sale una y luego aparece la otra. Ellos sí se pueden decir todos somos Loret. Pero los que no lo son porque económicamente todavía no tienen este juego, son los que están saltando así, ¡hey, véanme, yo también puedo ser Loret porque yo también quiero venderme por 35 millones de pesos! Quizás es fuerte lo que voy a decir porque pues es el oficio de un texto servidor como lo son ellos. Y yo creo que, en efecto, puede parecer o puede leerse como que el presidente está utilizando una plataforma muy alta para defenderse, pero, y tú lo sabes, Alina lo sabe, yo soy abogada, yo no soy periodista, pero sí sé que el derecho de réplica que tendría cualquier persona imputada de la comisión de algún delito, y en este caso exhibida en un medio de comunicación, ese derecho de réplica hace o obliga al medio que emitió la noticia a darle un espacio en el mismo horario, con la misma duración, para que la misma gente, en teoría, vea la respuesta. Y yo no veo que ni Loret, ni Carmen, ni ninguno de ellos estén dándole derecho de réplica a Caroline Adams, a José Ramón López Beltrán. Obviamente nunca se la darían al presidente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Hacer uso del único espacio con el que cuenta para que en los medios nacionales pueda salir esta información, porque bueno, los medios que hacemos este trabajo de desmentir, pues no tenemos la fuerza de un Televisa o de un Milenio, pero a mí me parece que sí es lógico que se empiece a trabajar en esto porque el derecho a la información está ligado
totalmente también al derecho de las audiencias de recibir información de calidad, Vicente, Alina, y en un periodista que se atreve a saber la verdad y de transformarla en una mentira, está violando el derecho de millones de personas a recibir esa información de calidad. Y es ahí donde reside verdaderamente el peligro, porque con sus mentiras producen un daño, sí, en este caso, a la familia López Adams, pero también a los niños de esta pareja, pero también en los millones de personas que toman la información que estos medios producen, facturan de hacer y facturan de cobrar, para convertir la situación de lo que estamos viviendo en algo que ellos quieren que sea. Hacen una metarealidad y ponen en peligro la estabilidad de un país. O sea, es todo un rollo, ustedes lo han dicho por años y lo estamos diciendo todo el tiempo en redes. Esto no es la vida real, las redes no son la vida real. Entonces, sí hay que ser bien, a mí me parece bien, apoyar lo que se está haciendo de difundir lo que es la realidad y exponerlos a ellos en sus mentiras, porque sí, en efecto, dice Sabina, y lo dijo bien, cuando a ellos les conviene hacen de esto verdaderamente un tsunami, cuando no, le dan vuelta a la página, pero no queda la información igual de impregnada como ellos buscan que sea cuando se trata de un desmentido. Entonces creo que es bien importante revisar la parte también de violación de derechos humanos, también de nosotros las audiencias, porque somos a quienes en realidad ponen en peligro cuando difunden estas mentiras. Creo que el todos somos Loret nos ha hecho chocar de frente con conceptos y advertencias que vienen haciendo y moviendo muchos analistas, muchos políticos, muchos periodistas. La guerra híbrida, el intento de golpe blando. A esto hemos llegado precisamente, en esto estamos. Y bueno, déjenme plantear también la respuesta que dan por fin Caroline Adams y José Ramón López Beltrán a este escándalo. Pareciera que los pantallazos de WhatsApp nos dan una idea de que ellos no conocían a quien le rentaban, ni el que le rentaba los conocía a ellos. Se va el primer escándalo. Bueno, así lo entiendo yo, conste que así lo entiendo yo. Que si Baker Hughes recibe contratos de Pemex, nada tuvo que ver si le rentaban o no le rentaban a la familia del hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ahora, como el presidente lo dice claramente en la mañanera, que la empresa para la que trabaja el hijo es la empresa de los hijos de uno de sus aliados, de sus amigos, al que honoríficamente le encarga revisar el Tren Maya, pues ya se vienen con el escándalo del escándalo. Denise Dresser, para negar conflicto de interés de José Ramón López Beltrán con Baker Hughes, exhiben otro conflicto de interés que involucra al Tren Maya. Vive en casa de un contratista del gobierno y trabaja para otro. Para algunos privilegiados, la 4T sí les cayó como anillo al dedo. Y así se vendrán. Anda, me refiero a la oposición, no por la referencia que hice a quien escribió esto. Anda la perra brava, en referencia nuevamente a la oposición, mi querida Alina Duarte. Totalmente, yo creo que esto que planteas, Vicente, desde un inicio, cuando se habla de todo lo que llega a implicar los medios de comunicación, esto no es casualidad, ¿no? Y esto lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Yo por eso mencionaba esto de que yo no coincidía con las formas, porque al final el pueblo mexicano ya ha tomado parte y al final como que siento que se le deja toda la responsabilidad, ¿no? A la mañanera y al presidente desde esta tribuna que marca tendencia a nivel nacional, a nivel regional, todo lo que hace todas las mañanas, todo lo que viene a decir, y ahí es cuando digo, ¿por qué dejar todas las batallas, ¿no? En el presidente, cuando en realidad la población ya eligió? El tema de los medios es muy importante porque esto de reconfigurar conceptualmente la guerra híbrida, el llamado lawfare, que es el uso político de los instrumentos judiciales, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, y claro está, México no tiene por qué ser la excepción. Lo vimos en agosto del 2016,
2016 en contra de la entonces presidenta Dilma Rousseff, en el cual el Congreso, en el cual el Poder Judicial y los medios de comunicación fueron factor fundamental para su destitución, para que se lograra el impeachment en el Senado. Vimos el tema de los medios de comunicación creando toda una especulación sobre corrupción a los alrededores del entonces, ya era expresidente Lula da Silva, encarcelado pues más de 500 días, porque según esto había cometido actos de corrupción, y entonces la parte jurídica junto con la parte mediática lograron encarcelarle, y hoy, dado que había ausencia de argumentos y pruebas, puede llegar a ser presidente nuevamente un tercer término el próximo octubre del presente año. Es decir, los medios de comunicación han logrado poner presidentes, y eso ocurrió con Peña Nieto, eso ocurrió en América Latina durante los últimos incluso meses, años, ¿no? La derecha llegando a Ecuador con Guillermo Lasso también. Los medios de comunicación fueron tremendos al crear y demonizar una figura como la de Andrés Arauz para que le impidiera al correísmo llegar a la presidencia. Vimos toda la narrativa que se creó en torno al golpe de Estado en octubre del 2019 en Bolivia contra Evo Morales, diciendo que había una dictadura. Es decir, los medios no son ingenuos. El tema es que ya ha habido muchas elecciones que han ocurrido durante los últimos años en todo el continente, en la cual justamente al darles herramientas, estos los han potencializado. Yo lo que decía es, el presidente no tendría por qué encarar en esta lógica, ¿no? De decir, es que el presidente desde esta tribuna dictatorial está amedrentando a un periodista, pero ¿dónde está ese periodismo también, no? Diciendo, oigan, de aquí provienen estos datos, porque es verdad, este tema del uso de los datos, de la privacidad, más bien es cómo reconfiguramos legalmente esta lógica de decir, nosotros estamos trabajando aquí, nos está pagando aquí, nos está pagando la gente, nos está respaldando el barrio, ¿no? Y nosotros no estamos siendo mercenarios de la información. Y no solamente es el tema económico, es el tema también ético, es el tema de una postura política que hemos decidido afrontar y de saber a quién estamos sirviendo, no en términos solamente económicos, sino en términos políticos, históricos, sociales, y decir, nosotros estamos respaldando el tema del interés popular, y es por eso que damos cuenta, ¿no?, de dónde nos están pagando, de dónde nos estamos sosteniendo. Creo que en ese sentido a nosotros no nos molesta el hecho de ser transparentes con nuestra línea editorial, con nuestros ingresos, con nuestras posturas políticas, y aquí no hay máscaras, ¿no? El hecho de disentir en la forma que al final se vuelve fondo, tiene que ver con esto que dice ahora, ¿no? El mismo del presidente Andrés Manuel, en donde está aclarando de dónde está percibiendo un sueldo. El presidente está diciendo, sí, es de aquí, no hay conflicto de interés, y yo esperaría que estos medios que se han creado, esta burbuja mediática a nivel ya internacional, que es lo que, insisto, me preocupa que Miami esté tomando exactamente las mismas posturas que tomó durante el golpe de Estado en Bolivia, diciendo que no era un golpe de Estado, el golpe de Estado en Venezuela, con Juan Guaidó diciendo que no era un golpe y que Guaidó era democráticamente electo. Están haciendo exactamente lo mismo que han hecho con ellos, a pesar del éxito o no que puedan llegar a tener, sobre todo por el nivel de conciencia política hoy de la población. Entonces, enhorabuena que se sigue transparentando, que se sigue orillando incluso, ¿no?, a que el hijo del presidente, a pesar de no ser funcionario público, haya salido a decir, estoy trabajando aquí, a que se le haya orillado, ¿no?, al presidente, pues, más que orillado, que el presidente también diga, aquí está, y celebro que mi hijo esté diciendo esto, aun cuando no tiene la obligación al ser funcionario público, y que sigamos viviendo una etapa de transparencia hoy en México que no habíamos tenido antes, ¿no? Y que si no estamos satisfechas con la información que hasta ahora se nos brinda, sea de sueldos, sea de líneas editoriales, políticas, ingresos de los medios de comunicación, o sea de funcionarios públicos, pues que sigamos debatiéndolo, que se siga poniendo sobre la mesa, y que sigamos diciendo por qué estamos a favor o en contra, y sobre eso se vaya legislando, sobre eso se queden los antecedentes, y sobre eso tengamos la oportunidad de seguir construyendo el México que queremos. Laura Ceballos, escucho tu opinión acerca de esto que quieren hacerlo crecer, el tema de Vidanta. El propio presidente dice que
los hijos del dueño de Vidanta, su amigo, su encargado honorífico del Tren Maya, son los dueños de esta empresa para la que trabaja su hijo mayor. Y bueno, pues los opositores dicen, vamos de escándalo en escándalo para extender precisamente este golpeteo. ¿Cómo ves? Pues es eso, mira, al final de cuentas, si nada ha satisfecho sus dudas, nada lo hará. Se van a agarrar de lo que sea. Y sí, en efecto, a ver, José Ramón dio una explicación y me parece muy lógica. Él, siendo abogado, no podía litigar en México porque sería litigar a favor de la 4T o en contra de la 4T. Sale de México, se va a litigar a Estados Unidos con una visa de trabajo y tal. Y aunque este despacho haga pues asesorías completamente gratis, porque así además lo explicó el presidente, no tendría ninguna razón. Si tú haces un trabajo como abogado pro bono, tú no estás recibiendo un peso de esa asesoría. Y te puedo asegurar que José Ramón no está metido en el combo de abogados que estén asesorando justamente sobre el Tren Maya. Pero, por ejemplo, estamos viendo a una Viri Ríos que le ardió y dice que, claro, como José Ramón nació en cuna de oro, o sea, por favor, José Ramón era un apestado como sus hijos, como los demás hijos del presidente, hasta antes de 2018, porque así era el presidente. Antes era un apestado y bueno, dime quién de los medios le abría micrófonos, y él lo ha dicho miles de veces. Saludowski una vez al año, Carmen como 2 o 3. O sea, resulta que ahora él no puede trabajar aquí en México porque por su profesión no puede litigar en contra de México ni a favor de México. Pero entonces se va a trabajar a otro país y tampoco le satisface. Es decir, si José Ramón fuera una mujer y la mantuviera su marido, no habría ninguna duda porque estaría bien. Pero en este caso, Carolina es una mujer que tiene un trabajo pues que le deja, supongo, un buen salario. Y si él trabaja como asesor jurídico en una empresa que resulta que es una de las tantas empresas que dan asesoría legal de manera gratuita, tampoco le satisface. Es decir, aquí no va a haber ganadores. Lo único es que estamos viendo que al presidente, desgraciadamente, y en esto coincido, bueno, siempre coincido con mi comadre Alina, pero en esto coincido perfectamente bien. Y también por ahí escuché 2 o 3 comentarios el fin de semana. Es increíble que a estas alturas del partido sea el presidente el que tiene que litigar en la mañanera, porque no hay ni periodistas de la misma, digamos, altura. Digo, no estoy diciendo de nosotros los que hacemos medios de comunicación alternos o alternativos o youtubers o como se nos quiera decir, sino más o menos de la misma estatura de medios, pero tampoco estamos viendo un apoyo masivo de personajes que para la oposición tengan peso moral. Entonces salieron los gobernadores a respaldar al presidente y ahora salen con que, claro, el presidente está perdido. Salen los medios y, claro, le besan los zapatos al presidente. Es decir, vivimos en una descomposición tal que es el presidente el único que puede o que tiene esta calidad moral para desmentir, y aún así pues estos derechosos no se la creen, no lo entienden, no captan, y desgraciadamente es lo que hay. Entonces, sí creo que de pronto tenga demasiadas cosas que estar litigando el presidente, pero pues estos son los tiempos de canalla, los tiempos de sopilotes que estamos viviendo, y no hay otra persona que en este momento pueda tener esta fuerza o esta estatura para responderles a estos changos lo que merecen, la verdad, ¿no? Querida licenciada Laura Ceballos, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras independientes, a los espacios que conduces, en donde participas, por favor? Claro que sí. Bueno, en el Twitter estoy como Ceballos Laura y pues nos pueden encontrar en todas las plataformas de Cinine MX, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y bueno, también estoy en Radio Numancia, que somos estaciones hermanas, así que pues ahí los esperamos. Hoy, por cierto, no se pierdan, a las 9 de la noche va a estar nuestro querido Eddie Small ahí con Chato Carrión y con y con Akira Lincho, hablando de hasta dónde termina la 4T. Perdón el anuncio, pero va a estar muy bueno el programa, los invitamos. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, licenciada. Cerramos contigo y con tu información para que te respalden, Alina.
Muchas gracias, Vicente. Pues yo los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com /Alina Duarte Periodista. Ahí estamos informando, ahí estamos compartiendo toda la información y nos metemos, claro está, a todos los debates, y celebro nuevamente que existe un espacio como Sin Censura, donde su audiencia, donde tú, Vicente, justamente no haya censura, se nos permita disentir libremente y sigamos construyendo ese debate de alturas que tanta falta hace. Te mando un abrazo a ti, a Laura, a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura. De eso se trata, querida Alina. Muchas gracias, Alina, muchas gracias, licenciada Laura. Estamos al pendiente para la siguiente mesa de diálogo. En unos minutos nos vamos a enlazar con Epigmenio Ibarra, el periodista y productor Epigmenio Ibarra hablará con nosotros sin censura, pero antes, saludo. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.